Sí. El que tiene se puede pagar un abogado, vale, pero y los que no tenemos, ¿cómo nos pagamos un abogado? Y ellos no dan buen servicio, de luego. Acompañamos a Antonio el día que sale de la cárcel después de 4 años entre rejas por un robo. Asegura que podría haber salido antes, pero que no tenía dinero para pagar un abogado. Si la generosidad de María Luisa todavía estaría dentro. En Más que Noticias, el turno de oficio solidario. Y es que el turno de oficio ha desaparecido como tal. Antonio asegura que las reformas legales, los recortes, lo dejaron desamparado en prisión. ¿Cómo se puede salir de la cárcel sin defensa?, se pregunta. Hoy es un día feliz para él y quiere contar cómo el turno de oficio solidario lo ha devuelto a la calle, donde Rosa Rodríguez lo ha entrevistado. Quedamos con ellos en la puerta de un juzgado de guardia de una ciudad andaluza. María Luisa García es uno de los apenas 50 abogados que atienden a los presos dentro de las cárceles en una ciudad donde hay más de 11.000 letrados ejerciendo. Le hacemos las primeras preguntas allí mismo, un lugar donde ella se siente cómoda. ¿El turno de oficio es voluntario? El turno de oficio es voluntario. Además, digamos que es un turno poco lucrativo. De una población reclusa en Andalucía de 17.000 personas atendieron de forma gratuita el año pasado a más de 9.000. ¿Qué pasará ahora? Al igual que el ciudadano de a pie tiene derecho a la justicia gratuita, el estar dentro de prisión no es motivo para que no estén privados de este derecho a la justicia gratuita. Nuestro otro protagonista está nervioso. Es la primera vez que se pone delante de una cámara. Decidimos ir a un lugar más tranquilo para hablar con él. Antonio Díaz acaba de salir de la cárcel. Una caída tardía en la droga le dejó sin trabajo y acabó condenado a 4 años de prisión por robo. 3 años y 7 meses y tenía una condena de 4 años y gracias a los abogados del PSOE que pude echar en prisión la estancia y ponerme en contacto con ellos, me han podido sacar para un centro. ¿Cómo se enteró de que existía este servicio? Existe cuando estoy en prisión, entra uno perdido y ya gente de más tiempo que llevaba ahí, hablaba con ellos y pues decían, echa la estancia y pide un abogado del PSOE que yo te oriente y te explique. Y así la fui echando, hablando con los abogados del PSOE, me mandaban las condenas que tenía, me recurrían los permisos, que no me aprobaban los permisos tampoco, y así hasta que pude entrar ya en el CPD para pedir un centro de desintoxicación. ¿Quién lo utiliza? Todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Y quién se puede pagar un abogado, pero los que no podemos tenemos que hacer uso de ellos y no son malos, vamos, son bastante buenos. Antonio está ya más tranquilo y se suelta a hablar de su vida allí dentro. Ahí entre nosotros nos arropamos, ¿no? Ahí, vamos, un preso ahí es muy difícil que se quede sin tomarse un café. Ahí vale un café 17 céntimos, pero un preso, ya le digo, no se queda sin tomar café, ¿eh? Sino un compañero o otro, nos arropamos, el café, el cigarrito. Está convencido de que sin la ayuda de María Luisa aún estaría en la cárcel. Ahora está en libertad vigilada y con un tratamiento para su adicción. Soy ahora de salida, he salido con 10 días. Vamos, es la 3ª vez que salgo ya y la llevo sin consumir y ahora digo, deja de fumar, estoy perfecto, que regrese mañana. El sistema ha funcionado y es barato. Cada preso nos cuesta 2.000 euros al mes y además iguala a pobres y ricos ante la ley. Una cosa que no nos deberían de quitar a nosotros, porque el que no tenga dinero, ¿qué es lo que hace? El que tiene se puede pagar un abogado, vale, pero y los que no tenemos. Y aquí acaba nuestra historia. Antonio ha pagado sus errores, tiene 44 años y toda una vida por delante. ¿Y cuál es el futuro de bares y de restaurantes?, se preguntan muchos hosteleros. 12.000 han cerrado durante los últimos 4 años. ¿Qué pueden hacer y sobre todo cómo